Vamos a seguir meditando sobre la Santísima Virgen. El ejemplo que ella nos da, estamos haciéndolo ya desde hace tiempo, paso a paso, contemplándola, como siempre, como un modelo de vida y también desde la perspectiva del agradecimiento, porque el hecho de tener a María como ese modelo tan próximo, eso es de agradecer. Sabemos cómo tenemos que comportarnos. Y quisiera esta tarde, el tiempo que me dé, fijarme en dos aspectos. Primero, ese cumplimiento por parte de José y de María de la norma que había dado el emperador romano Augusto para que en todo su imperio la gente fuera a empadronarse a su lugar de origen. Estaba haciendo un censo que, como todo censo, pues buscaba saber cuántas personas había en el imperio para cobrarles impuestos. Entonces no era un censo tan neutral, ¿no? Y además lo mandaba el que mandaba, es decir, el emperador, que era de una potencia conquistadora y extranjera, invasora y todo lo demás, y los judíos, como el resto de las provincias del imperio, tenían que cumplir una ley, repito, dada por un extraño. Este es el primer punto sobre el que quisiera meditar. Y el segundo es lo que se encuentran José y María embarazada, habría que decir embarazadísima, cuando llegan a Belén y está el pueblo abarrotado, sin sitio, porque otros, lo mismo que ellos, habían acudido también a este tema del censo. Vamos a meditar sobre esto, repito. Si me da tiempo después añadiré algunos otros temas. Yo creo que el primer punto, este cumplimiento de la ley, para mí representa por lo menos algo que no sé si es fácil de entenderlo, ¿no? Y lo va a tratar San Pablo después en una de sus cartas, y va a ser una norma de comportamiento habitual de los cristianos, de los católicos, desde el primer tiempo. Una norma que se va a ver rota en algunas ocasiones, y de todo esto voy a hablar con ello. Me refiero a la obediencia a la ley civil. ¿Cuándo hay que obedecer a la ley civil? ¿Y cuándo hay que desobedecer a la ley civil y hacer objeción de conciencia? Y dice, ¿esto qué tiene que ver con la Virgen? Pues esto tiene todo que ver, porque José y María, José como cabeza de familia, va a emprender un viaje en un momento no fácil. Su mujer está embarazada. Los viajes en aquella época eran muy pesados, había que ir, seguramente iría en una mula o en un borrico, 5 o 6, una semana de viaje, 5 o 6 días, haciendo etapas. Había una cierta paz, la paz romana, pero aún así también había riesgos de ataques de bandidos a las caravanas, y no era una situación sencilla. Y repito, era una norma dada por un extranjero, por un invasor, y sin embargo ellos lo hacen. O sea, ellos van a cumplir la ley tal y como está mandada por las autoridades competentes. Esta es la primera lección, y de ahí San Pablo, no sé si sacando esta lección del ejemplo de José y de María, pero San Pablo hace referencia al cumplimiento de la ley por parte de los cristianos. Tenemos que obedecer a las leyes civiles. Tenemos que obedecerlas cuando esas leyes civiles emanan de los órganos competentes, es decir, cuando esas leyes civiles están dadas por las autoridades legítimas. Esas autoridades legítimas van a establecer una serie de normas en función de la legitimidad de su poder. Serán normas administrativas, de tráfico, serán normas de impuestos, y esas normas tienen que ser obedecidas. Yo creo que este es el primer punto, repito, que extraemos de fijarnos en el comportamiento de José y de María, particularmente, repito, en este caso, de San José como cabeza de familia. El cumplimiento de las normas civiles forma parte de nuestra tradición católica. Este cumplimiento de las normas civiles es siempre o admite excepciones. Hay un momento en el cual los
un momento muy pronto en el cual los cristianos que tienen esta actitud, repito, tal y como se lo recomienda San Pablo, se van a encontrar con una imposibilidad de hacerlo. Si uno mira la cronología de la Iglesia, ve que hay pues, el nacimiento de nuestro Señor, más o menos año 33 la muerte de Jesucristo, después una persecución que lleva a los seguidores de Jesús a huir de Jerusalén, empieza la diáspora cristiana. Un punto y un momento muy importante dentro de esta persecución es la conversión de Pablo, y todo el gran aporte de Pablo para la evangelización de los llamados gentiles, de los no judíos. Bueno, el cristianismo muy rápidamente se va a difundir a través de la estructura que ya existía de la comunidad judía. Pablo normalmente suele ir a predicar a las sinagogas, y supongo que los otros apóstoles hacían lo mismo. La diáspora judía era extendidísima y muy, muy influyente, muy importante, y con una red digamos, de socorro mutuo, entre ellos acrisolada desde siglos atrás. Por lo tanto, esa estructura que ya existe es la que va a facilitar la expansión del cristianismo, primero entre los judíos y luego, sobre todo, gracias a Pablo, no solo gracias a Pablo, pero sobre todo gracias a Pablo, entre los no judíos, los gentiles. Bueno, hasta ahí todo parecía ir bien, más o menos dificultades con los judíos, pero todo parecía ir bien. Pero hay un punto en el cual eso se estropea, es la persecución de Nerón. Nerón empieza la persecución contra los cristianos. Es la primera de las persecuciones, como consecuencia, aparte de otros muchos mártires, está el descabezamiento de la cúpula, particularmente San Pedro y San Pablo, seguramente otros también. Antes había muerto Santiago, pero este había sido martirizado por Herodes en Israel. Bueno, es decir, hay un momento en que esa marcha tranquila y creciente se ve interrumpida por la persecución. Digamos que todo parecería indicar que aquel pequeño grupo no tenía futuro, ¿no? Cómo enfrentarse al poder del imperio. En contra de los cálculos humanos, la semilla de cristianos mejor fue la sangre de los mártires, y aquel grupo creció como es sabido. Bien, pero ya nos encontramos ante un problema. Este grupo inicial, que tiene una actitud de respeto a la ley, que incluso, según San Pablo lo dice explícitamente, reza por las autoridades, y que ha asumido que ellos no están para hacer ningún tipo de revolución, nada de grupo revolucionario, ni siquiera me atrevería a decir nada de grupo reformista. La diferencia entre revolución y reforma es que la revolución es de golpe y generalmente usando la violencia, y la reforma es por el camino de los pequeños pasos. Bueno, no se ve en el cristianismo una actitud inicial de decir el imperio está mal, aquí hay normas que no funcionan y tenemos que cambiarlas. Normas, por ejemplo, con respecto a la mujer, que eran normas muy dispares dentro del imperio porque ocupaba culturas muy distintas, o normas como el asunto gravísimo de la esclavitud. San Pablo, cuando escribe sobre la esclavitud, no dice a los cristianos esclavos que los había, no les dice rebelión, sumaros a las filas de Espartaco, ni dice a los amos cristianos, no podéis ser cristianos si no manumitís a vuestros esclavos, es decir, no le dais la libertad a los cristianos. No dice eso. Les dice a ambos, porque se presenta además un problema, esto está en una de las cartas, un esclavo prófugo se hace católico, se hace cristiano, y resulta que su amo también era cristiano. Cuando Pablo se entera, le coge al esclavo y le manda con el amo, con una carta suya, y le dice, perdónale y trátale como a un hermano tuyo. Pero no le dice, dale la libertad, dice, perdónale y trátale como a un hermano. Y ya es Pablo el que va a decir, entre nosotros no existe ni hombre ni mujer, ni griego ni judío, ni esclavo ni libre. Todos somos hijos del mismo Dios. Es decir, se plantean otro tipo de vida que va, por supuesto, a traducirse en el fin de la esclavitud, pero
No es que ellos están luchando contra la esclavitud. No estamos ante el nacimiento de un grupo revolucionario, y repito, y creo yo, es mi opinión, que ni siquiera es reformista. Ellos que están en otra cosa, en la evangelización. Este grupo no, a priori, no tenía por qué haber tenido problemas con las autoridades romanas, que eran, para colmo, extraordinariamente permisivas con cualquier religión. Los romanos no era gente que llegaba a una zona que conquistaba y decía: ¿a quién adoráis vosotros? A Astarte, fuera Astarte. ¿A quién adoráis vosotros? A Baal, fuera Baal. No, les permitían, eran politeístas. San Pablo, precisamente, en aquel famoso discurso en Atenas, en el Ágora de Atenas, está ahí, ¿no?, escrito en los Hechos de los Apóstoles, dice: atenienses, veo que sois casi nimios en cuestiones de religión. Nimios sería exagerados, ¿no?, en cuestiones de religión, porque paseándome por vuestros templos he visto que adoráis al Dios desconocido. Es decir, adoraban a todos los dioses habidos y por haber. Incluso, por si acaso había alguno que no conocían, tenían un altar al Dios desconocido. Bueno, y de ese al cual adoráis sin conocerle, es el Dios del que yo he venido a hablaros. Bueno, es decir, este es el famoso discurso de Pablo a los intelectuales de la ciudad intelectual de la época, que era Atenas. Discurso que, por cierto, fue un sonoro fracaso, porque no le hicieron caso, se rieron de él en cuanto él empezó a hablar de la resurrección de Cristo. Pero no era un mundo de persecución, era un mundo muy tolerante. El mundo romano, los romanos eran gente muy práctica. O sea, a ellos sí que les importaba cobrar impuestos, eso les importaba mucho. Pero el tema de la religión les traía sin cuidado. ¿Por qué ese concepto permisivo, tolerante, se transforma en persecución contra los cristianos y solo contra los cristianos? Porque hay un punto en el cual, de repente, esta comunidad naciente, con una actitud de fidelidad a la ley, que reza por los gobernantes que no eran para nada cristianos y que, desde luego, ejemplo ninguno, O sea, no sé si sabían o no el tipo de vida que llevaba Calígula o que llevaba Tiberio, o que llevaba Nerón, pero desde luego cristianos no lo eran, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos con el primer caso, creo que el primero, histórico, de lo que llamamos hoy, en aquella época no usaban estos nombres, de la objeción de conciencia. Es decir, el cristianismo parte con un espíritu de disciplina y de obediencia a la ley civil. No somos revolucionarios, no somos, ni siquiera quizás reformistas, pero tenemos conciencia. Y por lo tanto, cuando nos tocan ese punto, ahí nos plantamos y decimos: yo no me pongo de rodillas delante de nadie más que delante de Dios. Delante de Dios sí, pero al ponerme de rodillas delante de Dios, ya no me pongo de rodillas delante de nadie. Y siempre los poderes públicos han intentado que la religión les sirva para arrodillar a los hombres, no solo delante del Dios o los dioses en los que creen, sino delante de ellos, de los políticos. Es decir, siempre, históricamente, los políticos han intentado manipular a la religión para utilizarla como un instrumento que transforme a los hombres en dóciles corderos que van a hacer lo que esos políticos quieren. Esto es así en la historia de las religiones. Lo estamos viendo recientemente con el Islam. Veremos cómo se desencadena más pronto o más tarde las luchas en el Islam radical entre laicos y clérigos. Hace unas semanas salía publicada una noticia de que el ayatolá que manda en Irán, en una reunión con el presidente de Irán, que es un laico, el ayatolá le había pegado 2 bofetones al presidente de Irán, para que te enteres de quién es el que manda aquí. Veremos cuánto esta situación dura, cuánto se rompe hacia una independencia, incluso dentro del islamismo radical, hacia una independencia de los laicos sobre los clérigos. La Iglesia nunca se planteó ocupar el poder, o que la jerarquía, su jerarquía, obispos, curas, ocuparan el poder, sino que lo que se planteó desde el primer momento fue la evangelización, y introducir a la gente en esta nueva relación con Dios, en esta nueva religión. De repente hay un punto en el que esto cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando Nerón necesitaba una excusa, un chivo expiatorio
que justificara delante del pueblo el incendio de Roma. Pues puede ser que ese fuera el momento cumbre, la gota que desborda un vaso. No digo que no, bueno, pues también puede ser fruto de una novela, ¿no? En fin, o sea, las novelas son muy bonitas, pero son novelas, ¿eh? Bueno, es decir, ahí hay un problema más de fondo. Este imperio tolerante que respeta cualquier religión no va a entender que este pueblo no acepte adorar, tratar como un dios al poder político, es decir, al emperador. No lo va a entender, no lo va a aceptar, y viene la persecución. Y viene una persecución cruelísima. Y fijaros que esa persecución también la habían sufrido por el mismo motivo los judíos. Y sin embargo los judíos no sufren tanta persecución como sufren los cristianos. Es decir, la persecución de Nerón es contra los cristianos, y aunque los judíos habían sido perseguidos por el mismo motivo, sin embargo a ellos se les va a tolerar que no pongan el famoso incienso delante del altar del emperador, mientras que a los cristianos eso no se les tolera. Quizá porque los judíos tenían una gran influencia económica, cosa que los cristianos no tenían, y quizá también porque los romanos, el emperador, el imperio, intuye que son menos peligrosos debido a que el judío está ligado a una raza, mientras que de repente este grupo se establece desde el principio como un grupo universal. Es decir, como alguien que, siendo de origen judío su fundador, Jesucristo, está presente rápidamente en todas las culturas, en todas las razas del imperio, llega a Roma, a la Galia, a Hispania, a Britania, llega, incluso desborda las fronteras del imperio, va a Persia, que tiene una vitalidad extraordinaria. Es decir, oye, si este grupo tan unido, tan cohesionado, tan fervoroso, resulta que se nos hace independiente, es decir, que no va a someterse a nosotros, sí que va a ser obediente, que va a cumplir la ley, que van a ser muy buenos ciudadanos, pero que hay un punto de independencia profundo, este grupo puede ser peligroso para la estabilidad del imperio. Empieza la persecución. ¿Por qué os cuento esto? Repito, estamos partiendo del ejemplo de José y de María. Cuando van a cumplir la ley civil y se marchan de Nazaret a Belén en un momento muy duro para la Santísima Virgen, donde corría incluso el riesgo de perder el bebé. Como sabéis que siempre se ha arriesgado para una mujer en avanzado estado de gestación hacer largos o pesados viajes. Y bueno, esto es, salvando todas las distancias, lo que nos pasa hoy. Es decir, nunca ha dejado de suceder, nunca. No, mira la historia de la Iglesia. Bueno, pues que tiene páginas oscuras, ¿no? Y porque es una iglesia hecha por hombres, por santos y por pecadores. Pero cuando uno mira la historia de la Iglesia, ves que es una lucha permanente por la libertad y que generalmente el enfrentamiento ha venido con los políticos porque los políticos no han aceptado la libertad interna de la Iglesia y han querido someterla. Incluso cuando la Iglesia se divide en dos, si no recuerdo mal las fechas, el año 1054, es decir, cuando se oficializa la división de la Iglesia en la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, Roma hacía ya muchísimo tiempo que estaba desaparecida como poder político, porque había sido destruida por los bárbaros, y había quedado únicamente como poder religioso. Pero en cambio, Constantinopla, la Roma del Oriente, se mantenía firme hasta el 1500, aguantó las presiones de los persas y después de los turcos. Bueno, el Papa de Roma fue siempre un Papa independiente. Y el, digamos, Papa de Constantinopla, el patriarca, fue siempre un obispo cortesano. Y cuando no lo fue, tipo San Juan Crisóstomo, murió en el destierro. ¿Por qué? Porque el emperador de Constantinopla, heredero del emperador romano, aún siendo cristiano, y habría que decir que cristianísimo en algunos casos, tenía muy claro que por encima del poder religioso estaba el poder político. Mientras que en la Iglesia de Occidente, lo que llamamos hoy la Iglesia católica de rito latino, nosotros, siempre estuvo muy claro que el hombre
empezando por el Papa, no se arrodilla delante de nadie más que delante de Dios. Y esto marca nuestra historia, nuestra cultura. Y esto que tiene todas las consecuencias del mundo, por ejemplo, el gran tema de la objeción de conciencia, que es totalmente actual. Esta semana el Papa, en un importante discurso en el Vaticano, ha pedido a los gobiernos del mundo que, por favor, que respeten el derecho a la objeción de conciencia en temas vitales. Por ejemplo, aborto o eutanasia, citado estos dos casos, habría que decir el derecho a la objeción de conciencia en el caso de la asignatura de educación para la ciudadanía en España, por ejemplo. El respeto a la objeción de conciencia es algo que hemos defendido desde nuestros orígenes. Nosotros estamos a favor del cumplimiento de la ley, impuestos y todo lo demás, pero hay un punto en el cual no nos vamos a doblegar. Y tenemos una tradición de aceptar el martirio antes que adorar como dioses a los que solo son hombres. Hay que ver, repito, la historia de la Iglesia y esas páginas brillantísimas. Pienso en un papa como Pío XI, que ordena leer en las parroquias católicas de Alemania, estando Hitler en el poder ya, todavía no había empezado la guerra, pero estando Hitler en el poder, ordena leer en todas las parroquias una carta mit brennender Sorge, donde dice que no se puede ser católico y votar al Partido Nacional Socialista, que eran los nazis. Esto es tener valor. Pero ese mismo Papa ordena leer en las parroquias católicas italianas un documento donde dice que no se puede ser católico y votar a Mussolini. Non abbiamo bisogno. Esto es una tradición de enfrentamiento con el poder. Nosotros que estamos por la colaboración con los gobernantes legítimamente elegidos, pero tenemos conciencia. Y por lo tanto, como tenemos conciencia, pues habrá puntos donde no podamos ceder. Y si eso significa una persecución de crítica, de acoso, pues tendremos que aguantarlo. Y si significa una persecución de sangre, pues pediremos a Dios la fuerza necesaria, porque si no, no podremos, ¿verdad? Pediremos a Dios la fuerza necesaria para hacer lo que han hecho los que nos han precedido en la fe, derramar la sangre por Cristo. Por lo tanto, uno ve a José y a María montados en el borriquillo desde Nazaret a Belén y ve una escena más o menos tierna, más o menos piadosa, y no se da cuenta de que se están poniendo las bases de lo que va a ser el comportamiento de los cristianos en la vida pública. Colaborar por el bien común, sí, pero derecho a la objeción de conciencia, también. Y esto como primacía. Es decir, ante todo esto, ante todo. O sea, tú puedes tener tu simpatía política. Pues claro que sí. Pero lo que no puedes es que tu simpatía política se anteponga a tu fe. Esto no. Puedes tener tu simpatía política, claro, pero cuando aquel que es objeto de tu simpatía tiene en su programa, por ejemplo, el aborto, o la eutanasia, o la manipulación de embriones, o la manipulación de los niños, que es un problema tan grave como el del aborto, entonces no puedes votarle. Porque entonces si lo haces, estás poniéndote de rodillas delante del César y poniendo ese incienso en la estatua del emperador. Y nuestros mayores prefirieron los leones antes que eso. Dios quiera que no nos manden a los leones, pero si nos mandan a los leones, bueno, pues tendremos que volver a los leones, ¿no? Pues habrá que hacerlo de nuevo con la gracia y con la fuerza de Dios. Y esto es una lección no aprendida en un país como el nuestro, con un 85% de católicos, de españoles que se declaran católicos, es decir, que las encuestas dicen, no que están bautizados, sino que ellos dicen que son católicos. Dice, bueno, hombre, pero esta gente no va a misa, por tanto, esta gente ni se entera de nada. Dice, es verdad. Pero ahora ponte tú con los que sí que van. Pienso, por ejemplo, en ciudades o en regiones como Andalucía y en ciudades como Sevilla, ¿no? Oiga, recuerdo, por ejemplo, en la Expo de Sevilla, cuando se hizo aquella parodia en la Expo de una cosa que
dentro de los espectáculos de la Expo salía una parodia del Papa. Bueno, y se pidió a las cofradías sevillanas, que son, como sabéis, miles, no solamente en número de cofradías, sino número de cofrades, se pidió a las cofradías sevillanas que dijeran a los responsables de la Expo andaluces, porque mandaban, oye, la Expo en el año en que ocurrió estaban mandando los socialistas andaluces, Felipe González, se les pidió que dijeran lo siguiente: si no interrumpís esta parodia contra el Papa, no salimos en Semana Santa y no sacamos los pasos. ¿Qué dijeron los cofrades? La mayoría, ¿qué dijeron? ¿Qué tiene que ver el Papa con las cofradías? ¿No? Claro, es decir, y esto estoy hablando de cofrades, estoy hablando de, bueno, que no estamos hablando solo del católico bautizado porque de niño le bautizaron, sino de gente que se supone que ama al Señor, que ama a la Virgen, sobre todo, ¿no? Bueno, no hay una educación, no ha habido una formación que nos haya enseñado a los católicos nuestra raíz, nuestra historia, nuestra obligación de poner a Dios en el primer lugar, y de que cuando, sin culpa nuestra y sin buscarlo nosotros, nos buscan ellos a nosotros y buscan un enfrentamiento con nosotros, primero Dios. Y no ponemos incienso delante de ningún ídolo. Tú puedes ser admirador de Zapatero, porque para gusto se hicieron los colores. Oiga, como decía el torero, que hay gente pató, ¿verdad? Bueno, pues hay gente para todo. Es decir, oye, yo no lo podré entender en la vida, pero yo comprendo que hay gente para todo, que quizá te venga de tradición, de tu familia, bueno, o que a lo mejor estás siendo un estómago agradecido, porque en el fondo te han colocado siendo un inútil como funcionario público. No digo que todos los funcionarios sean inútiles, digo que a lo mejor a ti te han colocado siendo un inútil como funcionario porque eres amigo de, hermano de o hijo de, vale, y tú eres un estómago agradecido. Y ser un estómago agradecido pues no está mal, pero eres católico. ¿Y entonces qué haces? Pues no puedes hacerlo. Repito, creo que este es un problema vital en nuestra época y que no entenderlo y no practicarlo se traduce en gran parte de los problemas que estamos padeciendo. Y no solo el tema del aborto o el posible futuro tema de la eutanasia, sino el tema de la educación de los jóvenes. Nos quejamos de que la juventud está destruida. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De los que la han destruido y de los que la han dejado destruir. Y de que muchos de esos que la han dejado destruir, oiga, son católicos que van a misa, y que comulgan. Y por tanto también ellos tendrán una culpa. Bien, este es el primer punto. Repito, cuando uno mira la historia de la Iglesia, y en este caso los primeros pasos de la Virgen María, descubres que es una gran maestra de actualidad para enseñarnos cómo tenemos que comportarnos ahora. Quisiera hablar ahora, el siguiente punto, sobre lo que se van a encontrar José y María cuando llegan a Belén. Se van a encontrar lo que era previsible, aunque yo no sé si ellos, no había la información en la época como para imaginar que aquella aldea de Belén, que era una aldea, ¿verdad?, estaba abarrotada. Bueno, tenía sus posadas, porque lo dice el Evangelio, estaba cerca de Jerusalén, que era un lugar pues con mucha más capacidad para recibir gente, pero el caso es que Belén estaba llena y había que estar allí el tiempo que durara la inscripción en el registro. Me imagino que habría unas colas inmensas, no sé si tan grandes como hay hoy en día para visitar los santos lugares, pero en todo caso no debía de ser fácil. Llegan allí, no encuentran sitio en la posada. Bueno, esto, si esto lo extrapolamos, yo pienso en esa frase de San Juan en el prólogo del Evangelio, cuando dice San Juan: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Bueno, es decir, aquella no acogida en Belén no fue algo de tipo ideológico, es que no había sitio en la posada, punto, ya está. No es que estamos contra ti, ¿no? A lo mejor si hubiera sido un millonario, pues quizás sí que había sitio, ¿no? Bueno, en todo caso, no había sitio en la posada, ¿no? No era una cosa deliberada contra la Sagrada Familia. Bueno, ya vino después una persecución deliberada, que fue el intento por parte de Herodes de matar al bebé, al niño Jesús, y la huida a Egipto. Pero no había sitio en la posada porque estaba lleno el pueblo, ni más ni menos, ¿no? Pero esto nos permite, repito, meditar sobre esa frase de San Pablo: el rechazo a Cristo.
Pero el rechazo a Cristo por parte de los suyos, que es lo que he citado a San Juan, el rechazo a Cristo por parte de los suyos, que es lo que va a decir San Juan en su prólogo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este es un tema que a mí me ha preocupado siempre mucho, ¿no? ¿Por qué motivo estos que son los suyos, no me refiero al pueblo judío, sino a nosotros, por qué motivo no le reciben o no le recibimos? ¿Por qué motivo? Sin duda que hay varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, porque no está viniendo con los atributos con los que tú le esperabas. Es decir, el que viene no se parece al que tú creías que tenía que venir. Este es un motivo. Por ejemplo, no es el Señor de los milagros. Es decir, si viene el Señor de los milagros, le recibimos. Si viene con el pan debajo del brazo, le recibimos. Pero si no es el Señor de los milagros, no le recibimos. Esta puede ser una causa. La gente que se acerca a Dios en función de lo que va a sacar de Dios. Yo creo que esto es una causa muy extendida. Y ahí tenemos nosotros que hacer un esfuerzo de purificación de nuestra religión, es decir, de nuestra relación con Dios. ¿Cuándo nos relacionamos con Dios? ¿Qué es lo primero? Y a veces lo único. Si lo primero y lo único es el interés, en cualquier momento eso puede venirse abajo. Eso es frágil. Porque si deja de haber negocio, vas a entrar en crisis de fe. Y repito, primer punto de meditación. Que a priori tú, pues a lo mejor no lo detectas en ti de forma normal, pero que lo puedes detectar o lo debes detectar cuando se presentan los problemas. Es decir, cuando tú has pedido, se supone que cosas necesarias y buenas, y no te han dado, ¿no? Ese es el momento en el cual se va a poner a prueba la calidad de tu fe, de tu religión. ¿Por qué estás aquí? ¿Por negocio? Y cuando no hay negocio, ¿qué haces? Si cuando no hay negocio sigues, es que tú no estabas por negocio. Pero si cuando no hay negocio te vas, es que tú no estabas por amor, estabas solo por negocio y por interés. Este es un punto para que nosotros meditemos sobre el tipo de religión que tenemos. El otro punto, ligado a este quizá, sería el del sufrimiento, ¿no? Es decir, cuando una persona entra en eso que se llama, con un término teológico, la kenosis, la sensación de abandono, la experiencia del abandono. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que no es solamente el he pedido ayuda y no me la han dado, sino que es algo mucho más intenso y profundo en el cual uno no experimenta a Dios. En el cual uno no experimenta, no ya una ayuda de Dios puntual y concreta. Estoy rezando para que me salga un trabajo y no me sale. Por ejemplo, esta es una cosa que con una cierta frecuencia recibo correos de personas que me dicen esto, ¿no? Soy un buen católico, estoy en el paro, sobre todo gente de Latinoamérica, que me escribe mucho con este problema, es uno de los problemas, el otro es las crisis familiares. Bueno, estoy rezando, no encuentro trabajo, ¿por qué? Tal, bueno. Hablo de cosas aún más profundas, que quizá es esto, pero prolongado en el tiempo, a veces ligado a muerte de personas queridas, a veces ligado a enfermedades, a veces ligado pues a destrucciones de la familia, a enormes disgustos y decepciones que pueden dar, por ejemplo, los hijos. Bueno, se produce un vacío existencial, una sensación de oscuridad, los santos lo han llamado la noche oscura, ¿no? La kenosis. Bueno, y en ese momento tú ya no experimentas a Dios. Y le preguntas y no encuentras respuestas. Quizá en otro tiempo era fácil, era gratificante la oración, la asistencia a misa. No estabas por caramelos, que dirá Santa Teresa, pero los tenías. Estabas por el Señor, pero tenías los caramelos. Y eso te sostenía, te hacía más fácil un camino. Y de repente todo esto, pues, a veces por un problema hormonal, otras veces, quién sabe por qué, cansancio, agotamiento,
hartura de tirar del carro tú solo, llega un momento en que se produce un crack y te encuentras en ese momento de oscuridad, ¿no? Y entonces también en ese momento ese Dios no lo recibes, no lo aceptas, lo rechazas, porque no viene con los atributos que tú pensabas. No es, como el caso anterior, el Dios de los milagros, pero sí sería el Dios de los sentimientos. El Dios que te ha sostenido, que te ha consolado, ¿no? El Dios que te ha llevado en brazos y que de repente ya no lo sientes más. El Dios de los milagros es el Dios de los favores y el Dios de los sentimientos es el Dios que llena tu alma. Y te sientes capaz de desafiar el mundo cuando lo tienes dentro. Y cuando estás en ese vacío, en esa sequedad, en esa aridez, te parece que nada tiene sentido, que no tienes fuerzas, que se te cae el mundo encima, o mejor dicho, que se te abre el suelo bajo los pies y que te precipitas en un pozo sin fondo, quizá incluso en una depresión psíquica. Bueno, pero esto es así. Y ese también es un momento de decirle a Dios, no sé ni dónde estás, pero te quiero. Es que no te siento, pero da igual, yo te quiero. Y quizá es el momento de mayor amor. Igual que ese fue el momento de mayor amor de Jesús hacia el Padre, porque fue el momento de mayor dolor, es también para nosotros cuando se produce el momento de mayor amor. Y por lo menos mi experiencia es que en todo aquel que recorre el camino de la santidad, este momento se produce. En todo aquel que recorre el camino de la santidad. Es decir, aquel que intenta llevar una vida de relación con el Señor. Una vida que va más allá del mero cumplimiento del domingo y punto, y no me hables de más, sino que en todo aquel que intenta llevar una vida de unión con Dios, tal. Más pronto, más tarde, el Señor le va a dar la gracia del abandono. Es decir, en las primeras etapas de la vida, de esa vida de relación con Dios, es agradable y fácil, te lleva en brazos la mamá, y hay un momento en el cual la mamá te deja en el suelo. Y te dice, ahora andas por tus propios pies. Y tú te sientes perdido, y ese es el momento de la fidelidad. Os he dicho muchas veces, es el momento de la memoria, es decir, de recordar los momentos de luz, y es el momento de decir, no siento nada, pero aquí estoy, te quiero, a pesar de todo, cuenta conmigo, por supuesto, echando mano de la gracia de Dios, porque sin su fuerza esto es absolutamente imposible de realizar por ningún ser humano. Bueno, yo creo que son dos puntos, el Dios de los milagros y el Dios de los sentimientos, con los cuales queremos que se presente Cristo, que se presente Dios, y cuando no se presenta, revestido con uno de estos dos ropajes, ¿verdad? Entonces decimos, no te conozco. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No es el Dios de los milagros, no es el Dios de los sentimientos, no te recibo. Hay un tercer punto, en el cual no se le recibe, y es el Dios de la inteligencia. Los milagros, los sentimientos, la cabeza. ¿Cuándo es el Dios de la inteligencia? Cuando le entendemos. No solo cuando nos beneficiamos, milagros, le sentimos, sentimientos, sino cuando le entendemos. ¿Qué significa entender a Dios? Pues a veces es entenderle desde la perspectiva de los milagros o de los sentimientos, ¿no? Es decir, he rezado y me ha ayudado. Bueno, hombre, ¿lo entiendes? ¿No? Es lo que te dice la lógica, ¿no? Si te quiere, tiene que ayudarte. Bueno, pero hay otras veces en que no es esta la cuestión, sino más bien de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, entender que la Iglesia pide a los divorciados vueltos a casar que no comulguen. Bueno, esto no siempre es fácil de entender. Entender que la Iglesia dice que si tú has cometido un aborto, estás excomulgado. Dice, hombre, pues esto, pues algunos no lo entienden, ¿no? Y así otras cosas, ¿no? Es decir, la noticia de hoy, aunque es un tema de espiritualidad este retiro, pero voy a hacer referencia a ella porque viene al caso,
Es este documento que han firmado un tercio de los profesores de teología de lengua alemana, Alemania, Austria y Suiza, donde piden todo, ¿no? Piden que se acepte pues, el aborto, la homosexualidad, la elección de los obispos por parte del clero, piden que desaparezca el celibato, que se acepte el sacerdocio femenino, todo, ¿no? Bueno, en Alemania ha causado una gran conmoción, incluso el portavoz de los obispos alemanes ha tenido una intervención, yo creo que poco inteligente, supongo que intentando tener una actitud conciliadora, pero en fin, sus palabras han dado mucho que hablar y están siendo objeto a su vez de sorpresa. Es decir, bueno, esta es una aportación constructiva. Bueno, en fin, quizás sea difícil para nosotros latinos entender algunas cosas de nuestros hermanos alemanes, pero en cualquier caso es un sonoro bofetón por parte de los paisanos del Papa contra el Papa. Es que hay un momento en el cual hay que aceptar pues que yo no tengo por qué entenderlo todo. O sea, seguramente todos los que estamos aquí esta tarde entendemos, otra cosa es que practiquemos, ¿verdad? Pero al menos entendemos las enseñanzas de la Iglesia. Y entendemos el por qué la Iglesia dice no al celibato, al matrimonio de los sacerdotes. Entendemos por qué la Iglesia dice no al aborto, por qué la Iglesia dice no a la eutanasia, por qué la Iglesia dice no al sacerdocio de la mujer. Pues es posible, ¿no?, que nosotros, todos los que estamos aquí, entendamos eso. Es posible, ¿eh? Y si no lo entendemos, ¿qué sucede? Y si entiendes 20 cosas y una no, ¿qué sucede? Y si entiendes 15 y 5 no, ¿qué sucede? Entonces, una vez más, repito, viene un Dios a verte y no viene con la ropa que tú esperas. No viene como el Dios de los milagros, o como el Dios de los sentimientos, o como el Dios de las luces. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No le vas a reconocer? ¿No le vas a aceptar? Es decir, vas a decirle a este Dios, tú sí, pero tu iglesia no. No me interesa lo que dice tu iglesia, o no estoy de acuerdo con lo que dice la iglesia en este punto, en este punto, en este punto. ¿Vas a decir eso? ¿O vas a decir, oye, yo esto no lo entiendo, voy a ver si me lo aclara alguien, voy a leer, voy a preguntar, voy a estudiar, pero yo obedezco? Yo obedezco. Yo creo que os he puesto estos 3 ejemplos, ¿no?, que son, me parece a mí, los más corrientes, los más habituales, por los cuales algunos rechazan a Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Bueno, ahora, cada uno de nosotros tiene que situarse en esas situaciones de la vida, porque más pronto o más tarde nos van a venir, y plantearnos el decirle a Dios: en mi casa hay sitio para ti. Mi casa no está llena, ni tiene condiciones de entrada. Si vienes sin milagros, eres bienvenido. Si vienes sin sentimientos, eres bienvenido. Y si hay cosas que tú me dices, porque los dice la palabra de Dios y lo enseña así la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que yo no entiendo, eres bienvenido. Y lo acepto. Y obedezco. Y lo mismo que acepto no entender por qué no me haces este favor que necesito, lo mismo que acepto no entender por qué no te siento cuando ahora te necesito, acepto no entender determinado precepto, determinada norma de la Iglesia. Bueno, que ojalá que lo entendiéramos todo, ¿verdad? Ojalá que Dios nos diera siempre lo que le pedimos y ojalá que Dios nos llevara siempre en los brazos. Pero si Dios te deja en el suelo para que andes por tus propios pies, ¿qué vas a hacer? ¿Decir, ya no me interesas? ¿O decir, aquí estoy? Yo creo que, repito, meditando sobre este encuentro de la Sagrada Familia con un pueblo abarrotado donde no había sitio para ellos, y escuchando esa palabra de Juan en el prólogo, pues nosotros podemos hacer también estas conclusiones. Señor, yo estoy aquí para lo que tú quieras, ¿no? Si nos fijamos también un poco más en la actitud de María en esos momentos, yo por lo menos la veo como una mujer llena de una profundísima humildad.
¿Por qué la humildad? Porque ella es la que antes ya le había dicho al ángel, y se lo había dicho desde el corazón: aquí está la esclava del Señor, la sierva. Qué diferente de Eva. Eva quiere ser la diosa, el pecado original. La serpiente le va a decir a Eva: si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis dioses. Eva quiere ser diosa, María quiere ser una sierva. Es que esa es la gran diferencia, ¿verdad? María es la sierva, que se ve a sí misma como la sierva, que está feliz siendo la sierva, que no quiere ser diosa. Y Eva era la que quería ser diosa, claro. Pecado original, pecado de soberbia, virtud original, originaria, la virtud que pisa la cabeza de la serpiente, la virtud que derrota la soberbia, la humildad. Tiene muchas manifestaciones la virtud de la humildad. Es una virtud en la que jamás se deja de profundizar. Tiene tantos aspectos, casi todos son aspectos de la humildad, ¿verdad? Pero si nos fijamos en estos que os he dicho antes, ¿y quién soy yo para que me tenga que salir todo bien? ¿No hay un fondo de soberbia en esto? Tiene que salir todo bien. A mí me pasa muchísimo, porque soy muy organizado, y eso en el fondo se traduce muchas veces en actitudes de soberbia. Esto tiene que estar para que salga ahora, y después tiene que salir lo otro, y después tiene que salir lo otro, y de repente no sale. Y no sale porque no llegas, no sale porque no llega el otro, ¿y entonces qué? ¿Y por qué tiene que salirte todo bien? ¿Y por qué tienen que salir siempre tus planes? Además que todos, sobre todo a cierta edad, ya sabemos que muchas veces nuestros planes no son los mejores, aunque no lo parezcan, y que muchas veces, no habiendo salido nuestros planes, lo que ha ocurrido es mucho mejor. Pero qué mal te sabe, ¿no? Cuando no salen tus planes. Pero si tú, con tu cabecita, en el fondo, creyéndote que eres Dios y que te lo sabes todo, has pensado que esto tiene que ser así, y luego así, y luego así, y luego así, y no ha sido así, ¿y qué enfado has cogido? Eso es soberbia, por ejemplo, ¿no? No viene el Dios de los milagros, no hace lo que le pides, no es el genio de la lámpara de Aladino, no es tu criado, y te enfadas, eso es soberbia. ¿Y quién te ha dicho a ti que Dios te tiene que dar siempre los consuelos, los mimos, los sentimientos? Si te los da, oye, de verdad, dale gracias, vamos, dale gracias y aplaude con las orejas, Pero hay mucha gente que esto no le sucede, muchísima gente, muchísima gente. Cuando voy a un hospital, por ejemplo, se me cae la cara de vergüenza siempre, porque pienso, esta gente, con esta mala salud, a veces es una mala salud crónica, te encuentras con personas que toda su vida han tenido un problema, será pequeño problema, pero es un problema tipo una diabetes desde niños, ¿no? Será un gran problema que es una parálisis. Y yo que tengo una salud estupenda, ¿y sería capaz yo de llevar una cruz que implicara un problema físico, por ejemplo? ¿O que implicara un abandono espiritual? ¿Pero quién soy yo? Da gracias cuando estás llevado en la mano de Dios. Da gracias. Y cuando no lo estás, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué te pones nervioso? Alma mía, recobra tu calma. Haz memoria de los momentos de luz. Y del mismo modo, este Dios de la inteligencia, ¿no? Cuando algo no lo entiendo, me pongo muy nervioso, ¿no? Y busco, me pongo muy nervioso. Es decir, siempre ha sido así, siempre he sido así, ¿no? He necesitado entender. Y he buscado, cuando algo no he entendido, lo he pasado fatal. Bueno, ¿hasta qué he entendido? ¿Hasta qué he aclarado? Bueno, esto es una manera de ser, ¿verdad? Y poco a poco vas entendiendo que tienes que aprender, entiendes que tienes que aprender a no entender. ¿Y quién eres tú para entenderlo todo? Es que es una profunda soberbia. ¿Pero quién soy yo? Pues que soy una persona muy inteligente. ¿Seguro? Infinidad de cosas, pero infinidad de las que no tengo ni idea. De tantas
Y además se me dan fatal los idiomas, imagínate, ¿no? Que hasta los loros aprenden a hablar, ¿no? Y está uno ahí que no sabe decir más que 4 palabras mal dichas en inglés, ¿no? Es decir, tenemos un concepto de nosotros mismos endiosado. Este es el problema. Estamos endiosados. Y como estamos endiosados, queremos que Dios sea nuestro criado. Te pido esto, ¿qué digo? No te lo pido, te lo exijo. Que yo soy el que te manda, y si no entro en crisis. Y como estamos endiosados, queremos que Dios sea no ya el que nos hace los favores, sino el que nos da los consuelos. Y como estamos endiosados, queremos que Dios nos dé toda la luz y nos aclare y haga las cosas y las entendamos. Y cuando uno piensa en la Virgen María, es una cosa tan maravillosa lo que la Virgen hizo, tan maravillosa. Especialmente maravillosa por las circunstancias dramáticas en que le tocó vivir todo esto. Ya sabéis, además, que cuando las circunstancias son dramáticas, incluso no solo dramáticas, sino trágicas, es cuando se pone a prueba la validez, la calidad de la persona. Y oye, llegar a Belén, embarazada de 8 meses probablemente, y encontrarte aquello lleno, y que no hubiera sitio, y que te había dicho el ángel que era el Mesías, y que al final, después de mucho buscar, te ofrezcan una cueva de ovejas, maloliente y sucia, y que tú no protestes, que tú no digas, pero bueno, a Dios y a los hombres, a Dios, a San José y al resto de los hombres, pero bueno, ¿tú qué te has creído? Pero tú sabes quién soy yo. Esta frase que tan ridículamente decimos, ¿no? Pero tú sabes quién soy yo. Oye, ¿no? Y ella podía tener motivos, que era la madre del Mesías. Es decir, hacía falta que su hijo naciera. Hombre, si hace falta que un niño nazca con dignidad, con higiene, no digamos el Hijo de Dios. Y la Virgen María no se complica la vida, no entra en crisis de fe, no da pataletas, no dice yo soy la diosa o la reina madre, dice soy la esclava del Señor. Una cueva, venga la cueva, venga la cueva, una cueva y una escoba que la dejamos lo más limpia posible, y aquí tiene que nacer el Hijo de Dios. Qué lección, qué ejemplo. La esclava del Señor pisa la cabeza de la serpiente. Por eso, siempre que tengáis una duda, pensad en María. Veréis cómo enseguida encontráis un camino para saber cómo comportarnos, porque la mayor parte de las veces nuestros problemas, que vienen disfrazados de muchas cosas, enfermedades, etcétera, en el fondo son siempre problemas de soberbia. Hacemos un momento de oración en silencio.